Buenas tardes. Desde Valparaíso, Chile, iniciamos un conversatorio a través del Facebook Live Casa Quintil Valparaíso. En esta ocasión, nosotros hemos querido tomar el tema de los pueblos originarios, ya que es un tema que va a estar presente también en la discusión para la nueva Constitución. Hemos invitado a dos académicos muy conocedores de este tema. Ellos nos van a ilustrar sobre estos temas, que no es un tema tan sencillo, pero si uno googlea, como lo hacen los estudiantes, según el censo del año 2017, se reconoce, el Estado chileno reconoce entre los pueblos originarios algo así como 2.185.000 miembros de los pueblos originarios, y reconoce oficialmente los siguientes pueblos, ¿no? Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameño, Quechua, Rapanui, Coya, Cahuéscar y Yagán. Esos son los que reconoce como oficialmente. Si uno escarba más, son muchos más los pueblos, pues. Además, muchos lo han hecho desaparecer y ya no, como que ya no existen, ¿no? Quedan algunos vestigios. En Chile casi no quedan, pero quedan en otros países, en Argentina, en Bolivia, en Perú, quedan algunos que también tienen sus raíces y tenían sus vinculaciones para acá, ¿no? Desde los tiempos que llegaron los europeos, se dice que había millones de habitantes acá, ¿no? Y por diversas razones, ¿no? Lo extinguieron varios de ellos a través de guerras, enfermedades, genocidios dirigidos. De eso hay bastante historia últimamente. Y hoy día persiste la discriminación social, económica, racial, social. Y la parte que está como más candente es lo que está en este momento con el pueblo nación mapuche, ¿no? Pero indudablemente los demás también tienen problemas que pasan de por medio, qué sé yo, desde el Estado chileno que le produce una verdadera invasión, que le aplica violencia estatal, y en este caso para tomar y apropiarse de las riquezas básicas de su lado. También, en la medida que ha entrado el neoliberalismo, también hay violencia patronal, como se ha visto en los últimos días, ¿no? Entonces, esos son temas que están hoy día pendientes, ¿no? Indudablemente que hay una deuda histórica, no solamente la deuda histórica de los profesores, ¿no? En Chile hay muchas deudas históricas, ¿no? Pero esta yo creo que es una de las deudas más dolorosas y que requiere una pronta solución, y la discusión en torno a la nueva constitución que se pueda dar. Es posible avanzar en esto, históricamente y culturalmente. Los pueblos son abiertos al diálogo, un diálogo en base a la igualdad, ¿no? Es como la condición fundamental. Incluso la cultura mapuche, se dice que ellos siempre son abiertos al diálogo, ¿no? Es una cuestión ancestral, decía el poeta que se ganó el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Se transmitía, qué sé yo, esa capacidad de los pueblos para que hicieran diálogo siempre, ¿no? Aprender a escuchar, ¿no? El Estado chileno nunca ha hecho eso, ¿no? Nunca, ni siquiera los gobiernos más progresistas, a los cuales algunos de nosotros luchamos porque llegaran después de la dictadura de Pinochet. Entonces, hay probablemente una deuda histórica. Eso a modo de introducción. Yo no soy tan experto en esto, pero esas son más bien opiniones políticas que hay y que tenemos, ¿no? Y que en la cual comparte Casa Quintil, y por eso estamos vamos a empezar a abrir este tipo de tribuna. Entonces, Alexis, le dejo a usted la palabra. Marimari Peñi, Marimari Lamien, Marimari Compuché, Camisaraki y Orana,
Esos son los saludos en algunas de nuestras lenguas que todavía permanecen vigentes. La verdad que yo no soy académico, soy dirigente licenciado en arte de la Universidad de Playa Ancha y soy dirigente actualmente de Anfopatrimonio de Valparaíso. Mira, yo me quería referir un poco a un texto que escribí hace un tiempo, hace un año más o menos, antes de que, casi inmediatamente después del estallido social, ¿ya? Y tiene que ver justamente con esto de los pueblos originarios. Cuando bueno, hablé con compañero Apablaza, yo le decía, claro, aquí no es el conflicto mapuche, es el conflicto que tiene el Estado con las naciones, con los pueblos originarios, ¿ya? Y eso que se entienda un poco de esa forma, porque nosotros no somos los conflictivos, el pueblo mapuche no es el conflictivo. Voy a pasar a leer el texto y ahí, bueno, después para que vayamos opinando, preguntando sobre esto. Si pueblos originarios en Chile, desafíos para este periodo. Chile, o más bien el territorio delimitado para describir parte de América Latina, fue poblado por un sinnúmero de pueblos de distintas costumbres, lenguas, estructuras sociales, territorios. Todos ellos vivían desde hace miles de años, más de 10.000 años antes de Cristo, en estas extensas zonas. Algunos en asentamientos, otros transhumantes. Algunos con relaciones sociales económicas limitadas entre ellos, con valores y creencias diversas, con una capacidad de vivir en armonía con el medio que los rodeaba. Principalmente libres, vivían de la caza, del pastoreo y la recolección, conocían y conocen mejor el tiempo, los ciclos de la vida y su relación con la tierra, y habitaban la zona andina, costera, el centro, el sur y extremo sur de Chile. Sus sistemas sociales no se basaban en la acumulación de capital y en la explotación. A veces podían luchar entre sí por distintas desavenencias, pero antes que todo eran y siguen siendo dialogantes, pues reconocían y reconocen la sabiduría de los ancianos y el rol de cada mujer y hombre en sus sociedades. El hombre joven y la mujer, los ancianos, los niños, todos valen por igual. Todos los pueblos indígenas tienen sus propias historias. La llegada de los españoles, el periodo de conquista, la ocupación, generó una imposición estructural, penetración cultural y religiosa, que se expresó en la apropiación de territorios, lo cual generó resistencia de distintas formas. La conquista delimitó territorios que terminaron consolidándose durante el nacimiento de la República, periodo en el cual comienza una nueva expansión principalmente hacia el sur y extremo sur, terminando por llevar a los pueblos a territorios denominados reservas o reducciones luego de la pacificación de la Araucanía. Eso entre paréntesis. Civilización o barbarie. Hace aproximadamente un año se realizó una consulta indígena sobre educación que pretendía instalar cierta interculturalidad en escuelas básicas de Chile. Pero tal propuesta carecía de una crítica y un cuestionamiento esencial para poder aplicarlo posteriormente, emanando de esta consulta el paradigma de la educación en Chile. En la década de 1840, producto del exilio, llega a Chile Faustino Sarmiento, destacado intelectual, ensayista y político argentino, autor de diversas obras literarias que en general contribuyen a la base para una propuesta de lo que debieran ser los estados nacientes en América Latina y en Estados Unidos también. Si se debiese configurar una pregunta esencial en el pensamiento de Sarmiento, esta debería ser civilización o barbarie, donde la primera palabra es lo urbano, la ciudad, el progreso, lo vinculado a lo europeo, y la segunda, la barbarie, lo campesino, lo rural, lo indígena. Desde el Estado permanece un interrogante hacia los pueblos originarios que quieren y pretenden. ¿Qué quieren y pretenden los pueblos originarios? Suponiendo con esto un desconocimiento absoluto de la cultura tradicional, ritualidad, lengua, educación, historia de estos. El proceso que se ha desarrollado para establecer mejores relaciones y terminar con un conflicto permanente es el de suponer siempre la inclusión, o más bien la asimilación de estos a la República, principalmente luego de la invasión más allá de la frontera, en el territorio de Biobío, entre Biobío y Tolten, o mal llamada pacificación de la Araucanía, entre 1881 y 1931, y donde el Estado chileno convierte territorios indígenas en reservas o reducciones, cuestión que también ocurrió con la concesión de Rapa Nui, conocida como Isla de Pascua.
hacinando sus legítimos habitantes en la zona de Angaroa, así como lo sucedido de manera parecida en el extremo sur con características de genocidio contra el pueblo Selknam y también con la desaimarización del norte. La chilenización fue entonces el concepto acuñado para describir de manera cultural e identitaria a este naciente país, dejando fuera de todo a los indígenas del continente y a los Rapa Nui, transformándolos mediante medidas legislativas, culturales, económicas y militares en ciudadanos chilenos, pero de una clase inferior dentro del Estado, echando por la borda lo logrado incluso con la corona española en el territorio mapuche, el conocido Parlamento de Quilín o Tratado de Quilín para los españoles. La política de chilenización del Estado a partir de los años antes mencionados, 1881 y 1931, da cuenta de que el conflicto, en parte superado por el acuerdo de Quilín entre la corona española y los mapuches, ya no se consideraba como tal. La invasión de los territorios indígenas suponía una política de Estado basada en un modelo económico que venía creciendo desde la revolución industrial, desde el capitalismo naciente. El Estado y los empresarios requerían de territorios principalmente agrícolas para explotarlos, implementándose una política agraria basada en la ocupación de tierras fértiles para su producción, entregando tierras ancestrales de los indígenas a colonos, principalmente europeos, a los que se les daban recursos suficientes para explotarlos, y que es el principal foco del conflicto actual. Sobre el indigenismo, peño, lamien, hermano o hermana. En estas dos palabras está graficado el mundo de los mapuches. Ello presupone que todos somos de una misma raíz, de un mismo origen, vinculados siempre como parte de ella, no dueños de ella. Supone también un tipo de relación sanguínea, cultural y de cosmovisión, y además económica. Los cuñifal o huérfanos eran adoptados por las familias mapuche, así como el caso de los pueblos sonortinos que responden a un mismo padre y a una misma madre. De ahí nacen los conceptos Inti, Sol, Pachamama, Madre Tierra. En el caso de los Rapa Nui, su origen polinésico es esencial en su historia y linaje. El concepto indígena es entonces una suma de acciones relacionadas siempre con la tierra, con el agua, con el cielo, los astros, la naturaleza. Es un universo interrelacionado difícil de entender para la cultura occidental, pues se tienen códigos distintos, economías no basadas en la acumulación de capital, sino en el buen vivir de todas, donde la tierra es el motor principal, la existencia en conjunción con la espiritualidad. Otro ejemplo es que los Kawashkar en su lengua no tienen traducción para la palabra policía, tampoco la palabra Dios, dando cuenta de la inexistencia de estos dos conceptos. La lengua ha sido el elemento transmisor de las culturas y los conocimientos de los pueblos originarios. Es el elemento de resistencia de ellos. El indigenismo se sujeta esencialmente en lo empírico, en una evidencia a la vista, y además dialéctica en sus relaciones sociales. Pueblo, nación y demanda de los pueblos originarios. Nación entendida como un conjunto de personas que comparten un mismo territorio, cultura, lengua y relaciones sociales, con vínculos históricos en su definición contemporánea. Es una de las principales demandas que han enarbolado, ya que es lo que políticamente corresponde como actuar dentro de los estados. Las experiencias incipientes en ciertos territorios han dado cuenta de ello y de lo efectivo que podría llegar a ser si fuera aplicado. La zona que circunda el lago Yeuyeu, como ejemplo, da cuenta de que los mapuches respetan su medio ambiente, se nutren de lo que les da parte de la tierra, y este lago no está contaminado, ya que quienes lo resguardan son los propios mapuches. Casos como este se pueden ver a lo largo del territorio nacional. En el caso Rapa Nui, mediante una consulta 2017 basada en el convenio 169 de la OIT, la creación de un área marítima costera protegida de múltiples usos fue parte de una demanda de este pueblo por administrar sustentablemente su territorio marino, que ha sido depredado por la pesca industrial, cuya continuidad amenazaba inclusive su sobrevivencia cultural desde la perspectiva del arte de la pesca, entre otros. Pero también un ejemplo tan importante como los anteriores en la consulta de 2014 y 2015, cuya temática fue la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, relevando la existencia real de 9 pueblos, así como también el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente de Arica y Parinacota.
poniendo en evidencia la riqueza cultural y dando cuenta de la diversidad de este país y que en su esencia se encuentra el mestizaje. Las movilizaciones dan cuenta de ello, pues las demandas de los pueblos originarios han sido acogidas por la mayoría de los chilenos y chilenas. ¿Quiénes son entonces los verdaderos bárbaros? Al momento de analizar el cómo conviven, cómo se desarrollan cultural y económicamente, cómo protegen el medio ambiente, cómo mantienen su lengua o cómo buscan el rescate de ello los pueblos originarios. El conflicto no lo tienen los pueblos originarios, el conflicto lo tiene el Estado chileno, sometiendo a estos a la barbarie del capitalismo, haciendo negocios con el agua, la tierra y sus recursos naturales y sus semillas. Reconocer un Estado plurinacional es entonces un primer paso para cambiar el paradigma antes mencionado, civilización o barbarie. Nos falta mucho por conocer, nos falta mucho por entender que un mapuche o un aymara no son campesinos, son pueblos con una concepción de vida distinta, más allá de la ley indígena, más allá del informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los pueblos indígenas. Debemos reconocer la diversidad de este país, conocerlo y saber su historia y su sabiduría y la sabiduría de sus pueblos. No incluirlos ni asimilarlos forzosamente como cualquier grupo humano. Debemos asumir lo distinto que son, así sea con los Cahuascas, así sea con los Aymara, los Coya, Rapanui, Yaganes, Ligarantay, Quechua, Mapuche, Yaguita y afrodescendientes, además de los changos. La responsabilidad del Estado es comenzar con una descolonización cultural, económica. Entender que un país conformado mayoritariamente de mestizos e indígenas, lo cual debiera reflejar una nueva constitución que exprese el reconocimiento real y participativo de los pueblos originarios. Es un texto que está publicado en la revista Alternativa, que obviamente no está en papel, está en digital, y que fue justamente a propósito, una solicitud que me hicieron a propósito de lo que era el estallido social y de todo lo que se venía plantando a propósito del cambio que se requiere, que es el cambio constitucional. Eso, estimados. ¿En qué revista dice tú que sale? Alternativa. ¿En la revista digital? Que es del Instituto Alejandro Lipschutz. Ah, ya. Vamos a meterlo para ponerlo en el muro de Casa Quintil, para tener más elementos. Hay otros textos también que complementan justamente todo esto, que tiene que ver con esto del estallido social y todo lo que... Hay varios análisis políticos, sociológicos, ideológicos respecto a eso. Tito tiene varios libros, ¿no? Yo he asistido a la publicación de varios libros y hace poco leí de que tú lo estabas ofreciendo a través de tu página web para que la gente lo pueda bajar gratuitamente, ¿no? Todos tus libros. Sí, bueno, efectivamente, pero antes que nada, muchas gracias a Casa Quintil y a ti también, Sotero, por la invitación a participar en este espacio, en este conversatorio, que son casi la única instancia que nos están quedando hoy en día en estas condiciones de pandemia. En relación a los libros, efectivamente, para que la gente tenga las posibilidades de leer digitalmente lo que, en este caso, lo que yo he publicado, por supuesto hay otra gente que me imagino que está haciendo lo mismo, pero para que puedan leer todos los libros que yo he publicado y los artículos que yo he publicado también a través de los años, los pueden descargar de mi página, que es titotricot.cl, fácil de recordar. Ahí están todos mis libros digitales y los pueden bajar. No hay trampa, no hay letras chicas, no tienen que usar tarjeta de crédito ni débito. Están libres de COVID, de coronavirus, de todo, así que bájenlo y léanlo. Con tarjeta de crédito hoy día. Claro. No tienen que usar nada, están gratis, así que pueden leerlo ahí. Y lo siento por ti, Sotero, que compraste los libros cuando se vendían en papel. Pero bueno, Alexis ya habló, hizo un panorama general de lo que ha significado la relación del Estado chileno con los pueblos originarios a través de la historia.
y en lo que se encuentran hoy día. Por lo tanto, yo no voy a repetir todo eso, porque él ya lo hizo una relación acertada de lo que ha significado la relación colonial y racista que ha existido entre los pueblos originarios y el Estado chileno, y recalco Estado chileno, más que sociedad chilena, a pesar de que la sociedad chilena, creo que precisamente por parte del ideario y de la ideología racista y colonial que ha instalado el Estado chileno, también es predominantemente racista, ¿no? En su discurso y en sus prácticas. Aunque esto ha ido cambiando, como lo pudimos apreciar precisamente en el estallido social y en el movimiento social que fue producto de este estallido inicial. Y lo pudimos ver con la masificación del uso de la Huenufoye, de la bandera mapuche, del hecho de la imagen de Camilo Catrillanca, de las demandas por la plurinacionalidad, en fin, por una serie de símbolos que reflejan la identificación con las demandas, con las luchas del pueblo mapuche, incluso el apoyo a la dignidad y a la inteligencia que ha tenido el movimiento mapuche, ¿no? En todos los últimos 20 años. Y una cosa que es interesante que se planteó, Alexio lo mencionó también, es muy importante una cosa, que nosotros no podemos olvidarnos los españoles, obviamente, porque lo que ellos hicieron cuando llegaron a lo que ellos llamaron América, porque no se llamaba América, se llamaba Abayala, ¿no es cierto?, por parte de los pueblos originarios, que ellos bautizaron como América, que es otra forma de ocupación, es otra forma de ocupar un territorio, porque ellos lo ocuparon geográficamente, lo ocuparon territorialmente, económicamente, militarmente, pero también hubo una ocupación de tipo, para usar una palabra un poco académica, epistemológicamente, pero digamos semánticamente, ¿no? La nombraron América, y nombrar cosas es otra forma de ocupación, ¿no? Y la nombraron América. Así como después, cuando ya se triunfó políticamente contra los españoles, se le nombró América Latina, que fue otra forma de ocupación también. Porque ahí Francia fue la que trató de hegemonizar la partida de los españoles, diciendo, bueno, ahora entonces tratemos de ocupar ese lugar que dejaron los españoles, entonces vamos a comenzar a imponer la latinidad. Entonces, de ahí partió todo este proyecto político que fue América Latina, ¿no? Que fue una especie, no fue un invento, no fue una ficción, pero fue un proyecto político de las élites o de las clases dominantes, ¿no? Que negaron a los pueblos originarios por lo que tú planteabas, Alexi, que era esta lucha, que es una ideología inventada por Sarmiento y otros, que no fue el único, porque también estaba Vicuña Maquena acá, por ejemplo, ¿no? Que era la lucha entre la civilización y la barbarie. La civilización representada por los chilenos, la élite chilena, y la barbarie representada por los pueblos originarios, más particularmente por los mapuches. Porque en esa época los aymaras, los quechos, en fin, eran bolivianos o se encontraban en lo que era Bolivia y Perú, en esa época, ¿no? En el norte, que todavía no era chileno, no había sido todavía la guerra del Pacífico. Bueno, en fin, pero a lo que voy yo, y que tú también lo mencionaste en algún momento, no nos podemos olvidar de los españoles por todo lo que hicieron, los 60 millones de pueblo originario que murieron durante la invasión y la ocupación violenta, por esa violación del continente por parte de los españoles, ¿no? Murieron asesinados, murieron por enfermedades, murieron por la esclavitud, por las condiciones horribles de trabajo, por las torturas, en fin. 60 millones de indígenas, ¿no?
más que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue un genocidio, ¿no? Fue un genocidio del cual poca gente habla. Entonces se habla de la Segunda Guerra Mundial, de lo terrible que lo fue, obviamente, ¿no? No estoy comparando sufrimiento, solamente estoy diciendo que se habla poco de acá, simplemente por eso, porque son, entre comillas, indios, ¿no? No son importantes, ¿no? Para la historia. Entonces, no nos podemos olvidar de los españoles, pero para efectos de este conflicto actual, que no es un conflicto mapuche, es un conflicto chileno-mapuche, y más específicamente es el conflicto Estado chileno-pueblo mapuche, porque el origen del conflicto es la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno. Ese es el origen del conflicto chileno-mapuche actual, no hay otro. No son los españoles, aunque de alguna manera sea la continuación del colonialismo, pero es un colonialismo distinto, es un colonialismo interno, o un endocolonialismo si tú quieres, ¿no? Pero el origen está ahí, y comenzó antes de la mal llamada pacificación de la Araucanía, porque la invasión comenzó a mediados de los años 1860, 66, por ahí, cuando gradualmente comienza el Estado chileno a ocupar territorio mapuche, ¿no? Entonces, el origen está ahí. No hay conflicto. Para que tú tengas un conflicto necesitas por lo menos dos personas, o en este caso dos actores políticos, el Estado chileno, el pueblo mapuche, ¿no? Tal como tú decías, no son los mapuches ni los pueblos originarios los problemáticos, ellos no tienen problema. El problema es el Estado chileno, que tiene el problema con los pueblos indígenas, ¿no? Ese es el problema, que quiere terminar con ellos. No logró terminar con ellos cuando ocupó el 90% del territorio mapuche, por ejemplo, después de la llamada pacificación de la Araucanía. Les usurpó el 90% del territorio, no pudo terminar con ello, hizo un proceso de chilenización, tal como tú decías, hizo tres cosas: chilenización, es decir, impuso toda la institucionalidad chilena por sobre la institucionalidad mapuche, en este caso, o sea, por sobre toda la estructura cultural y social mapuche, toda su autoridad, o sea, cómo se organizaban políticamente, cómo se organizaban socialmente, culturalmente, todas sus autoridades, todo eso trató de destruirlo, y sobre eso instaló la institucionalidad chilena, es decir, lo administrativo, ¿no? La religiosidad, su idioma, la escuela, todo eso se instaló sobre lo mapuche, ¿no? Toda la proceso de chilenización fue una cosa. Segundo, el proceso de arreduccionamiento. Lo arreduccionó, y así se llamó. Lo arreduccionó y creó 3.000 reducciones, que fueron realmente campos de concentración. 3.000 reducciones. O sea, le usurpó el 90% del territorio. En ese 10% restante ubicó a los mapuches y les dijo: ustedes de ahora en adelante van a vivir aquí. Todo el resto, o sea, todo, incluso estas 3.000 reducciones, es tierra estatal, es tierra fiscal, que ya la había declarado fiscal el año 1866. Todo era esa fiscal. Y mira, algo que dijiste tú también, Alexis, dijiste, aquí se trajo a colonos, chilenos y europeos principalmente, y se les dieron medios para que las trabajaran. Y mira el doble racismo que existe, porque a los mapuches solamente se les dio tierra, retazos de tierra, la peor tierra agrícola por lo demás, se les dieron retazos de tierra, entonces se les dio su huerta, lo que los rodeaba para subsistir, y se les dijo: mira, no les vamos a dar más tierra, o sea, tierra para pastoreo, tierra para sus animales, no les vamos a dar eso, porque ustedes no tienen los medios para trabajar la tierra. Y a los europeos le dijeron: mire, a ustedes les vamos a dar el pasaje de ida y vuelta a sus países, les vamos a dar bueyes, les vamos a dar carretas, les vamos a dar tablas, les vamos a dar crédito, les vamos a dar tierra a ustedes, a sus hijos, a los hijos mayores de 12 años, en fin.
¿Y sabe por qué le damos todo eso? Porque no tienen medios para trabajar la tierra. O sea, a los mapuches no les daban medios porque no tenían para trabajar la tierra, y a los otros, como no tenían medios para trabajar la tierra, les daban todo lo demás. O sea, ahí se expresa el racismo del Estado chileno. Po. A uno no le dan porque no tienen, al otro, porque es extranjero, le dan porque no tienen. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, todo eso es el origen del conflicto Estado chileno, pueblo mapuche actual, ¿no? No es el tema de los españoles, es el Estado chileno, ese es el origen. Entonces lo que sucede hoy día es que en algún momento, sobre todo en los años 90, el pueblo mapuche, transformado en movimiento, dijo basta. Dijo basta. Basta surgió una nueva generación de dirigentes mapuche, jóvenes la mayoría, y dijo basta. Entonces se generó, a mi parecer, se generó una doble autonomía. Autonomía de los partidos políticos. Dijeron, hasta el momento ningún partido político ha hecho nada por nosotros, nos han manipulado en general, nos han manipulado para sus propios intereses. Y por otra parte, autonomía del Estado. El Estado no nos ha resuelto nada, por el contrario. De manera que hoy día nosotros vamos a creer en nosotros mismos. Es decir, hubo una especie de mapuchización del propio movimiento, del propio movimiento mapuche. Y al mismo tiempo entonces hubo una especie de tránsito de la demanda economicista, de la demanda solamente por la tierra, de la demanda por trabajar la tierra, de la demanda culturalista, a una demanda política, a una demanda por territorio, a una demanda por autonomía, a una demanda política. Y eso es lo que se ha instalado y se ha creado toda una generación, estoy hablando de mediados de los años 90, ha surgido toda una generación, ya ha pasado toda una generación de mapuche que ya tiene formada una conciencia nacionalitaria, es decir, una conciencia política, ¿ya? Una conciencia política, o sea, con un futuro o con un horizonte que mira hacia la autonomía, hacia la libre determinación, hacia una posible plurinacionalidad, como tú decías, pluriculturalidad. Ya no están luchando solamente por la tierra para sembrarla, ¿no? La tierra ya es algo, bueno, siempre ha sido, ¿no? Pero mucho más ahora es algo que es un territorio, es un espacio que conlleva memoria, historia, la posibilidad de decidir por ti, lo que es la libre determinación, ¿no es cierto? La posibilidad de decidir por ti mismo cómo organizarte. En lo educacional, en lo político, en lo económico, en todo, ¿no? Por lo tanto, la relación ha cambiado, ¿no? Y por eso la reacción del Estado también. La represión, la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, la policía. Hoy día hay un regimiento, o sea, hay más de 1.500 efectivos policiales, PDI, de inteligencia, ahora militares, más de 1.500, o sea, un regimiento no tiene más de 1.000 efectivos. O sea, en términos militares hay más de un regimiento, en términos de personal, como digo, en la Araucanía. Y con el paro de camioneros, con todas las leyes que quieren impulsar, va a haber aún mucha más seguridad y más represión. Es el conflicto Estado chileno, pueblo mapuche. O sea, de todo lo que tú has dicho, Alexis, no va a cambiar nada. Va a seguir igual. Eso es otro. Ya. Bueno, se han tocado muchas cosas de fondo aquí, ¿no? Indudablemente que esto llega hasta nuestros días, ¿no? Alexis, tú, ¿qué dices? ¿Qué continúas? Porque hay cosas que, por ejemplo, está el tema de la chilenización que tocaron ustedes, un problema de querer aplastar la cultura, ¿no?
y hacerlo desaparecer, no solamente las tierras, sino que obligarlos con un idioma, obligarlo con un país, obligarlo con una bandera, hacerlo olvidarse de su idioma, de todas sus cosas. Esa es una situación, ¿no? Y lo otro, las reducciones que efectivamente son verdaderos campos de concentración. ¿Cómo podríamos cambiar estas cosas ahora a futuro, no? Yo creo que ese es el tema. ¿Cómo puede el Estado chileno, cómo puede ahora toda esta nueva conciencia de las luchas que están apareciendo tan masivas, como nunca que han aparecido banderas mapuche? Yo no sé si esa será la bandera oficial del mapuche, ¿no? Tú la tienes detrás tuyo ahí, Alex, ¿no? Es la Buena Folla, es una bandera de acuerdo, de común acuerdo del Consejo de todas las Tierras. Ya, porque también han aparecido muchas divisiones en el seno de los pueblos originarios, que es producto de las tareas de los estados, no para reprimir, dividir. Bueno. Sí, mira, a propósito de lo que decías tú y lo que decía Tito, o sea, es bien difícil reducir todo lo que es la historia de la República, más aún de la historia de los pueblos originarios. Y hay varios momentos que obviamente no los topamos acá, pero que son tremendamente importantes. O sea, hay varias formas como el Estado ha ido actuando en contra de los pueblos originarios, ¿ya? Y claro, ciertamente el tema de la pacificación se concretó más o menos el año 83, pero esto, como bien lo decía Tito, empezó la ocupación previa a la Guerra del Pacífico, 1960 más o menos, ¿ya? Lo que pasa es que se consolidó a propósito de que tenían las armas que les habían enviado los ingleses y que fueron las mismas con las que ocuparon el norte de Chile y que fueron las que ocuparon en la Guerra del Pacífico. Ese mismo ejército ya se trasladó justamente para terminar la ocupación. Una de las últimas batallas que se hizo fue en el, si mal no recuerdo, tiene canción esos años 83, más o menos, el 883, que fue la batalla del Cerro Ñenol, que en definitiva fue prácticamente una matanza, ¿ya? De ahí viene toda esta ocupación ya militar más fuerte, donde empiezan a entregarle, digamos, a los colonos, como también lo decía tipo, los territorios de los mapuches los reducen. Y luego de eso, ¿ya? Porque también, o sea, eso también siguió generando conflictos. En este ánimo de la reducción y para abuenarse en parte con algunos que habían obtenido algunas tierras, que eran las mismas reducciones, empezaron a entregarle los títulos de merced, que este proceso terminó el año 31. Y esos mismos títulos de merced, ¿ya? Que hoy día están en la CONADI, ni siquiera el Estado nuevamente el Estado los volvió a engañar a los mapuches. Empezaba la corrida de cercos, principalmente de los colonos, con la venia, digamos, incipiente de algunos militares o policías que estaban naciendo ahí, algo se habla de ahí del triciano, que hoy día unos grupos de derecha quieren volver a implementarlo. Con la venia del Estado, y volvieron a quitarle más territorio todavía, ¿ya? A través de las corridas de cerco, judicializaron muchas cosas, y dijeron, no, este no te pertenece, y no te pertenece, no, ¿ya? Luego viene un proceso también importante, que tiene que ver con la industrialización de esto, del Estado de Chile, a propósito, digamos, de este proceso de capitalización, de transformar esto en un país más industrializado, a propósito también de lo que estaba pasando en el norte. Se produce mucho desplazamiento justamente de indígenas pobres, porque como le quitaban la tierra, tenían que desplazarse. Hubo una emigración hacia Santiago fundamentalmente, que terminó más o menos como el año 40, todavía sigue pasando. Por eso el territorio que hoy día se llama de la frontera, cuando uno ve la cantidad de mapuches,
son menos en los que mapuches que hay en Santiago, por ese mismo desplazamiento que se produjo. Entonces también hay otro modelo ahí de cómo cómo el Estado produjo esta invasión y cómo los desplazó. O sea, hubo un desplazamiento tremendo hacia fundamentalmente Santiago. Y cuando viene el gobierno de Allende, incluso con mismo Frei, ¿ya? Se empiezan a conversar nuevamente estos temas, nace el tema de la reforma agraria, que culmina con la reforma de Allende, pero ahí también se cometió un error, y ahí yo lo decía, yo lo explicaba, no se puede pensar, y ahí hay que tener mucho ojo, en los mapuches o los pueblos originarios como campesinos, ¿ya? Como campesinos, porque ellos no son campesinos, ellos son un pueblo, una estructura, una sociedad que económicamente se define de una forma, que la ha ido perdiendo, por cierto, pero que también ha sido producto de la penetración cultural, la acumulación de capital, ¿ya? Los pueblos originarios nunca pensaron en la acumulación, ¿ya? Solamente cuando venía el invierno, ahí había que acumular porque era necesario, pero en este caso no, ¿ya? Se introduce el dinero, porque tampoco había, y todavía se siguen manteniendo por suerte esas prácticas, y a veces nosotros también las hacemos, que es la práctica del trueque, ¿ya? Es más conocido como el trueque. La guardadora de la semilla. Bueno, todo eso trató de arreglarse durante el periodo de la reforma agraria. Viene la dictadura militar, muchos dirigentes mapuche murieron, que no están, digamos, contemplados en los informes, ¿ya? Porque es súper difícil, sobre todo en el campo, conocer o reconocer, digamos, a un mapuche asesinado, en ese tiempo más todavía. Tengo entendido que según estudios han habido más de 80 dirigentes que fallecieron que no están en ningún listado, ¿ya? Y nuevamente viene el Estado a imponer esto de la asimilación, ¿ya? Parcelan. Y esos poquitos terrenos que tenían los mapuches, que de una u otra forma se trató de rehacer el colectivismo entre ellos, porque esa es la forma que ellos tienen, los parcelaron y dijeron, este es tu pedazo de terreno, le dieron alambre de púa, le dieron cerque, este es mi terreno. O sea, individualizaron los recursos, los parcelaron. Y obviamente eso también tiene que ver con ir cambiando la mentalidad de la forma de vida que tienen los pueblos originarios, fundamentalmente los mapuches. Pero además de eso, les quitaron el agua, ¿ya? Porque incluso hoy día, si tú quieres tener un pedazo de tierra allá en el sur, no tienen los derechos de agua, que es lo que no tienen los mapuches ya. Entonces cuando hablan, oh, que los mapuches son flojos, pero si no tienen el agua, porque el agua lo tienen los colonos. Y muchos de esos también se las dieron justamente en tiempo de la dictadura cuando cambiaron el código de agua. Entonces todo esto está interrelacionado. Por suerte, creo yo, y muy bien lo dijo Tito, hay una generación, y no es que los otros hayan dejado de luchar, sino que esta generación ha tenido un poco más de herramientas, ¿ya? Tenemos muchos jóvenes artistas, muchos jóvenes escritores, otros no tan jóvenes, ingenieros, abogados, que se han ido sumando a la causa de rehacer, digamos, esta concepción de vida de los pueblos originarios y fundamentalmente el pueblo mapuche. En el año 95-96, ya habían muerto varios comuneros. Ojo con eso, porque desde que se inicia la democracia, no nos podemos olvidar que desde el año 90 hasta ahora hay más de 15 comuneros muertos. Algunos se sabe que fueron las fuerzas policiales, otros no se sabe porque no se quiso investigar, ¿ya? Que no haya justicia tampoco con ellos. Entonces, bueno, toda esta nueva generación empezó justamente a reivindicar nuevamente lo que se le había quitado y que tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de la tierra. Ese es el tema central. Un pueblo que vive de la tierra y, como yo lo explicaba en un primer momento, necesita de eso. Esa es su casa. Soufflet decía en una
una entrevista que le hacen que ¿por qué defienden tanto los mapuches la tierra? Y él decía, y se daba cuenta después de pensar, de conocer, de ir para allá, porque no habían grandes pirámides, no habían grandes acueductos como en otras civilizaciones o imperios, y se para frente, después de una lluvia, frente a un volcán, el lago, el bosque nativo. Y decía, los mapuches defienden el paraíso, con su concepción religiosa que él tiene. Pero en definitiva un poco eso, ¿ya? Entonces, para entender todo este conflicto hay que entender la concepción que tienen los mapuches y los pueblos originarios. No lo podemos tratar como un chileno más, ¿ya? Tienen una concepción de vida. Nosotros estamos más urbanizados. Incluso acá se está tratando incluso de recuperar eso a través de la recuperación de la lengua. Algunas herramientas que tenemos. Pocas. Parte de la ley indígena. Una herramienta chiquitita que se puede ocupar, pero que no va a resolver el problema. El convenio 169 también, que malamente lo han llevado, lo han tratado de hacer justamente para engañar a los pueblos originarios en algunos casos. Solamente 2 consultas aquí se han llevado a cabo de manera un poco exitosa, muy limitadamente, pero sí, y yo me refería a esto del Ministerio de la Cultura y lo que pasó en la isla Rapa Nui a propósito del lugar exclusivo de pesca. Pero el tema es mucho más complejo. Es más complejo cuando, además, en términos económicos, cuando Allende le entrega las tierras, o sea, les devuelve las tierras, una parte importante de las tierras de los mapuches a través de la reforma agraria. Y por eso decía yo que no había que pensar como campesino, como empresario. Muchas de esas tierras son sembradas por pinos, por flora externa, fundamentalmente, para que ellos se pudieran sostener económicamente, ¿ya? Pero viene la contrarreforma, viene obviamente la dictadura, les vuelven a quitar el terreno, en algunos casos se las devuelven nuevamente, que habían sido expropiados a los colonos, y en otros casos, la mayoría la obtienen las forestales, con los arbolitos plantaditos. O sea, todos los árboles que plantaron los mapuches, inclusive, hoy día los que están haciendo negocio de eso, ni siquiera son los mapuches, son las forestales. Entonces, para entender el problema también a propósito de eso, de por qué se roban la madera. No, ellos no se están robando la madera. Ellos están recuperando parte de lo que le quitaron. Yo creo que el cambio constitucional pudiera aportar, pero tenemos que pensar de que los pueblos piensan por sí mismos. Tito tiene mucha razón a propósito de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que escuchar a los pueblos originarios y asumir esa bandera, no imponerle la bandera a ellos, ¿ya? Porque también hay diferencias entre los mapuches, y eso también hay que decirlo. Anteayer vimos a Norín en La Moneda, que son los menos, ¿ya? Son los menos. Pero también, digamos, tenemos a los otros pueblos originarios que tienen muchos problemas, por ejemplo, de agua, que son los Aymara, muchos problemas que tienen también el pueblo Rapa Nui. Y tenemos que entender que somos un pueblo mestizo, ¿ya? O sea, aquí la chilenidad, que fue un constructo, es la mentira más grande. Tratamos de construir algo sobre bases que nunca han sido sólidas, ¿ya? Tito lo dijo, todavía seguimos manteniéndonos, independiente que hayan habido genocidios como los del pueblo Selknam, que llegaban a utilizar en ese momento envenenar a las ballenas que varaban, que ellos mismos las hacían varar, las envenenaban, porque los pueblos los Selknam iban a las playas justamente a recoger carne a propósito, digamos, de esas ballenas varadas, pero estaban envenenadas. Se moría pueblo completo, una tribu completa, podríamos decir. Es de esperar de que la Constitución nos permita discutir esto, ¿ya? No solamente basta con aprobar, ¿ya? No solamente basta con aprobar. Aquí hay un tema ideológico de fondo, un tema de reconstruir, o de construir, más bien dicho, un Estado-nación plurinacional. Y para eso hay más del 10% que hoy día se considera de pueblo originario, y deben ser muchos más.
Eso, Sotero. Sí, mira, yo concuerdo con lo que has dicho, Alexi. Yo, colgándome un poco con lo que dijiste en relación a Allende, y que se cumple 50 años ya de la elección de Salvador Allende, de la Unidad Popular. Y si tú lees el programa de la Unidad Popular y lo que se está discutiendo recién ahora, 50 años después, realmente dan ganas de llorar de lo que se discutía en esa época, que era tremendamente visionario, comparado con las pequeñeces, que me disculpen lo que están discutiendo hoy día, ¿no? No me refiero a nosotros solamente, sino que acá en Chile. Porque el nivel de discusión y el nivel de propuesta y de lo que se trató de hacer fue realmente impresionante comparado con lo poco que se está demandando hoy día, ¿no? Con lo poco. Es impresionante, ¿no? Y en relación precisamente a la reforma agraria, a la ley de 1972, que tiene que ver con lo indígena y más específicamente con los mapuches, porque ahí se hablaba de los mapuches en la ley y en la reforma agraria. Tal como dices tú, ahí se tomó primero la ley aquí hubo 3 reformas agrarias, que fue la famosa ley de Macetero, de Alessandri, de Macetero porque era una ley tan pequeña que en realidad era simbólica, ¿no? Era nominal, no se hizo nada. Después la de Frey fue un poco más amplia, pero que no favoreció de las propias organizaciones mapuche y del trabajo del MIR en el sur, que se organizó y que incluso dirigió mucho de las tomas en esa época, favoreció a algunas comunidades. Y fue después, durante la Unidad Popular, en realidad, que tomándose de esa misma ley de reforma agraria, utilizó la legalidad para llevar adelante la reforma agraria y tratar de cambiarla. Y lo interesante es que en el programa de la Unidad Popular, en el programa básico, que fue elaborado en el año 69, en ese programa, en el acápite de la reforma agraria, y esto es interesante, lo mismo que decías tú, ¿no? Esta mirada, este sesgo campesinista que había, que tiene que ver con el análisis de clase que se hacía en esa época. Estábamos hablando de los años 70, imagina, 60, 70, en plena Guerra Fría, donde el marxismo además era preponderante dentro de la coalición de la Unidad Popular. Entonces, claramente a los mapuches en general se le veía más bien como campesinos, que como un pueblo originario, con todas sus características, con visión, tal como lo vemos ahora, ¿no? Y a lo más la visión era indigenista, como la que tenía Alejandro Lipchus. Alejandro Lipchus era un indigenista. Es decir, el indigenismo tiene que ver con incorporar a los indígenas a la sociedad, en este caso a la sociedad chilena. Incorporarlo en el sentido que se les veía como un grupo o una sociedad que era desprotegida, que era discriminada, que era pobre, que era pauperizada, en fin, y había que ayudarlos de alguna manera, ¿no? Entonces era gente muy bien intencionada, pero que de alguna manera no los veía o los veía como alguien distinto, pero la solución para ellos era integrarlos, ¿no? Que en definitiva era asimilación, ¿no? No era lo que se está hablando ahora como autonomía, autodeterminación y todo lo demás. No lo veían como pueblo-nación, en definitiva. Entonces, pero aún así, en el programa de la Unidad Popular, en el acápite de reforma agraria, que tenía que ver con todo lo que era el desarrollo económico, había un párrafo en el artículo 7, creo que era, decía, ¿no? El pueblo mapuche, hablaba específicamente sobre el pueblo mapuche, no como campesinos, pero sí restituirle tierras y ampliar sus tierras. O sea, ya se veía la necesidad de ampliar las tierras usurpadas, y eso era un cambio cualitativo en relación a lo que decía Frey, por ejemplo, ¿no? Y eso se hizo, ¿no? Antes de que se dictara la ley del 72, o sea, se comenzó a hacer el 71, y ahí está el famoso cautinazo,
por la provincia de Cautín, porque en esa época no había regiones, donde todo el Ministerio de Agricultura, con Jackson Chola a la cabeza, con la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, en fin, toda la gente, se fueron a Cautín, se fueron a terreno, se reunieron con las organizaciones mapuche, etcétera, etcétera, para poder delinear todo lo que era la reforma agraria. Y en definitiva, fueron alrededor de 688, si no me falla la memoria, 688 predios, fundos, que se expropiaron a favor de los mapuches y que fueron alrededor de 129.000 hectáreas, que si a eso le sumas todas las hectáreas de antes, fueron como 152.000 hectáreas, porque se creó una comisión de restitución de tierras, o sea, hasta ese punto, ¿no? Y esto fue Allende, o sea, fue un gobierno que históricamente fue el único gobierno que restituyó tierras para los mapuches y amplió las tierras, o sea, fue de extrema relevancia lo que hizo el gobierno de Allende. Pero se dictó una ley, la ley de 1972, que había sido discutido por los mapuches, discutido por organizaciones mapuches. Ellos elaboraron el proyecto de ley, pero claro, el proyecto de ley fue cambiado en el Congreso, que es donde la oposición tenía mayoría también. Entonces fue ahí de dulce y agraz también, ¿no? De dulce y agraz. Y siguieron al final todos estos predios expropiados, una superficie hectárea de alrededor de 152.000 hectáreas, más o menos en total, ¿no? En total. Producto de la reforma agraria entre 1962 y 1973, antes del golpe. El último predio fue en agosto 73, imagínate, como 3 semanas antes. Pero vino lo que tú decías después, la contrarreforma agraria. Le quitaron todo lo que le habían dado a los mapuches, todo. 152.000 hectáreas, todos. Y ahí vino el proceso de contrarreforma agraria. Uno, le quitaron todos los expropiados, vino la violencia y la venganza, no solamente de los policías, de los militares, sino también de los latifundistas, que durante la Unidad Popular ya habían creado los comités de retoma. O sea, ellos mismos armadamente, aparte de Patria y Libertad, que ya estaba operando en el sur, ellos mismos comenzaron a retomar los predios y mataron mapuches, asesinaron por lo menos a 4 mapuches, aparte de los golpes, los heridos, etcétera, ¿no? Entonces la venganza después del golpe fue de los latifundistas también, que operaron junto con los carabineros, los militares, en fin. Entonces fue la contrarreforma agraria, le quitaron las tierras, después vino la división de las tierras, donde esas comunidades, esas reducciones que todavía quedaban, que ya quedaban 2.000 más o menos, las individualizaron, o sea, hubo propiedad privada de todas estas tierras y se redujeron a 80.000, se dividieron, perdón, en 80.000 hijuelas o parcelas individuales, y además vino lo que tú planteabas, las plantaciones, o sea, el capitalismo en el campo, ¿no? Y se elabora este decreto 701 que subsidia la industria forestal. Es decir, cualquiera que quiera invertir en el campo, te lo subsidia en el 70%, más o menos, ¿no? Y además de otra excepciones, la excepción tributaria, por ejemplo, y otras regalías. Entonces, por ejemplo, la industria forestal, que en los años 70 la superficie plantada era de alrededor de 300.000 hectáreas, hoy día son 2,5 millones de hectáreas plantadas. El año 97, aproximadamente, cuando comienza lo que uno podría llamar el nuevo movimiento autonomista mapuche, no es nuevo porque siempre hay una continuación de luchas, pero digamos, uno podría situarlo simbólicamente como el nuevo movimiento mapuche autonomista. Las exportaciones, el valor de la exportación y utilidades eran de algo así como 1.800 millones de dólares de la industria forestal. Hoy día son 6.000 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, aquí algo no calza, porque si acusan que hay violencia extrema, que hay terrorismo en el sur, que no se puede vivir, que hay un clima de violencia extrema, de terror,
¿Cómo es posible que las ganancias, la utilidad de las empresas forestales sean tan altas que de haber sido una industria marginal, casi inexistente en los años 70, hoy día sea la tercera industria más importante de Chile y se ha expandido además a otros países? Las dos principales industrias, que son Angelini y el grupo Mate, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aquí hay algo raro, algo no calza, ¿no? Algo no calza aquí. Alguien está mintiendo, ¿no? Alguien está mintiendo. Entonces, yo dudo, dificulto, y yo puedo estar equivocado, por supuesto, pero yo dificulto que, sin ser esta una asamblea constituyente, sino que una convención, con la ley 21.200, que es la que norma todos los procedimientos, con la ideología racista, colonial que existe hoy día en Chile, que prevalece hoy día en Chile, yo dificulto que se pueda cambiar el carácter uninacional y unicultural que tiene el Estado chileno, que ha tenido desde el siglo XIX, desde que nació y se consolidó. Dificulto que se pueda cambiar ese carácter y se pueda construir un Estado distinto, un Estado plurinacional, pluricultural. Probablemente, producto de la presión, pueda haber un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Probablemente puede haber eso. Y a lo mejor puedan darse escaños, algunos escaños reservados tal vez dentro del Parlamento, del nuevo Parlamento que haya, ¿no? Probablemente. Pero más allá de eso, me parece muy difícil, no sé. No tengo otra información, ¿no? que lo avale. Son hipótesis, porque nadie sabe lo que va a pasar, digamos, ¿no? Pero me parecería muy difícil, muy, muy difícil. No sé lo que piensas tú, Alexis, pero... Sí, mira, justamente retomando lo mismo que dices tú, a propósito de masas, ¿no? Si logramos tener, digamos, todas las reivindicaciones para la nueva constitución, si nos ha acompañado una fuerte lucha de masa, vamos a lograr muy poco, ¿no? Sí, pero mira, ¿no? Digamos, el mismo estallido que le llaman muestra que hay un pueblo mayoritario ahí que está por pelear por reivindicaciones más fuertes. A ver, vamos a tener que seguir conversando, ¿no? Pero yo les quería preguntar a los dos, ¿no? Porque se habla de experiencia de otros países, ¿no? Se habla de Nueva Zelanda y de Canadá, ¿no? De cómo han incorporado de alguna manera en las constituciones a pueblos con los cuales también tenían conflictos, ¿no? Yo por casualidad, yo tengo una hija en Nueva Zelanda, la fui a ver, no tenía idea de esto de los maoríes, ignorante total, ¿no? Y cuando me explicaron allá, oye, y empecé a conocer parte en la vida cotidiana, el idioma maorí es el idioma oficial de allá en Nueva Zelanda. Pues. Es increíble, ¿no? Acá ni que pensar, pues acá nosotros no. El mapuche u otros idiomas prácticamente son casos especiales. Visité, de puro patú me fue a meter al local del Congreso, oye, sala especial para los maoríes, para funcionar, digamos, tenían parte del Parlamento, ¿no? Un día fui a un banco y en un banco había gente, como todos los bancos, unas pinturitas rubias preciosas, ya son de la Commonwealth. Oye, pero en otro escritorio, un moreno con toda la cara pintada, todas las manos pintadas, trabajando de igual a igual que la rubiecita, ¿no? En los buses también con lenguaje maorí y eventualmente manejando maorí, que uno los ve porque están pintados y no son como los futbolistas que uno ve en la tele, ¿no? Que son cuestiones ya más de otro tipo. Cada raya ya tiene su significado, ¿no? Oye, ahí me di cuenta, yo estaba mucho más atrasado, ¿no? Pero está esa experiencia que yo la viví así, no me metí a fondo,
pero también hay contradicciones. Visité un museo, por ejemplo, y los maoríes los metieron en el ejército y participaron activamente en la guerra de Vietnam, por ejemplo, junto con la OTAN. Entonces, se mantienen también algunas contradicciones internacionales sobre la paz y la dignidad de los pueblos. Bueno, ¿cómo ven ustedes eso, digamos, la experiencia, que son más estudiosos que uno, ¿no? Sí. Mira, con respecto al tema que lo tocó también Tito, y sobre esto, sin meterme en un tema ideológico, porque igual es súper complejo definirlos también. Y a propósito del tema del posible cambio constitucional. Yo creo que antes de octubre nadie esperaba de que estuviéramos en este momento, o muy pocos. Si bien es cierto, habían condiciones, como se dice en términos marxistas, objetivas, hoy día tenemos condiciones objetivas y también tenemos algunas condiciones subjetivas, ¿ya? Sí. Y eso es real, o sea, porque cuando el subsecretario, el ministro dijo, oye, esto no prendió, cabro, resulta que está totalmente equivocado. Que fue la chispa. Y que además el estallido social para mí hoy día no es un estallido, porque un estallido explota y se apaga. Aquí está latente. Está latente. Más allá de la mala forma y en la cocina cómo plantearon resolver el problema, porque si seguía esto, iba a terminar con un cambio constitucional sin necesidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Los indígenas, los pueblos originarios, son tremendamente dialécticos. ¿Ya? Su relación, y por eso delante yo hablaba, a propósito, digamos, de cómo ellos se manejan su relación con la tierra. El calendario gregoriano es tremendamente inexacto, tenemos que ponerle un día cada 4 años. Los mapuches y los pueblos originarios no necesitan cambiarle eso. Es más, si no tuvieran el calendario escrito, saben perfectamente cuándo empieza el solsticio de invierno y cuándo el solsticio de verano. Y con eso se rigen, porque cada año es un año distinto. Es un nuevo nacer, un nuevo amanecer, y eso lo tienen todos los pueblos originarios, ¿ya? Por lo menos acá en el continente. Y digo esto porque existe una sabiduría que nosotros no la recién lo estamos tratando de recuperar o de rescatar. El hecho de que tengan también una medicina. Eso no es gratis, no es porque vino el Espíritu Santo y le dijo a la machi, tienes que sacar esta planta de acá. No, porque hay toda una construcción durante miles de años donde cada una de ellas fueron aprendiendo de su madre, de su abuela y así. Y así también, digamos, los hombres, ¿ya? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la espiritualidad, va más allá de la espiritualidad. De hecho, esta leyenda, cuando se habla sobre el mito, bueno, un mito, el nacimiento del pueblo mapuche, y que tiene que ver con las dos grandes culebras, no serpientes, culebras, ¿ya? Tiene todo su correlato en un hecho que es real. Hace 4 años atrás, más o menos, si no me equivoco, hizo erupción el volcán Villarrica, ¿ya? Mi prima estaba allá, vive en Coñaripe, y yo la llamé y le pregunté, prima, no me acuerdo cómo son los números que están catalogados cuando ya está a punto de explotar, y que empiezan a sacar a la gente, no me acuerdo si grado 4, 5, o el color, digamos, alerta roja, la amarilla. Y me dijo, no, porque mientras los peñis no me digan, por aquí no va a pasar la lava, porque ellos ya saben perfectamente por dónde pasó y por dónde va a pasar. ¿Ya? Digo esto para que se entienda esto del indigenismo también, cómo las relaciones que tienen ellos con la tierra. Ahora bien, sobre la experiencia en otros países, mira, todos los países tienen formas distintas de actuar con respecto al tema de los pueblos originarios. En América Latina está Ecuador y Bolivia, que tienen reconocimiento a sus pueblos. Ya sabemos lo que pasó en Bolivia, ¿ya? La reacción
estaba latente. Y miren lo que hizo. De hecho, quemaban la Huipala y se instaló todo este nuevo, que es en realidad una dictadura. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con ese reconocimiento, con la borda, con la venia obviamente de Estados Unidos. Y ahí viene el gran problema con respecto a los pueblos originarios también, eso hay que entenderlo así. En Ecuador lo mismo. ¿Ya? Canadá, yo no sé si sea una buena experiencia en términos concretos, porque también han habido algunas experiencias donde, claro, ellos prácticamente no pagan impuestos, algo parecido pasa en Estados Unidos. ¿Ya? Hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo, ¿ya? Los subvenciona el Estado casi directamente, en algunos casos, y eso también merma, digamos, su forma de vida, ¿ya? Entonces tampoco es un buen ejemplo, como decirlo. Sí, yo creo a lo mejor el de Nueva Zelanda. De hecho, ellos participan de los proyectos económicos y les preguntan permanentemente qué piensan si es que van a hacer en alguna isla de allá, van a sacar algún producto minero. Tienen que conversarlo con los maoríes. Es una experiencia totalmente distinta. Nosotros no tenemos esa experiencia. Yo creo que la experiencia nuestra es lo que generó la reforma agraria, en parte. Pero aquí de lo que se trata primero, obviamente es un paso al reconocer a los pueblos, pero aquí lo más importante, lo que decía Tito también, y que se trató de hacer en un momento, la recuperación de la tierra. O sea, sin eso, porque eso es la esencia, digamos, de los pueblos originarios, sobre todo del pueblo mapuche, del pueblo aymara, y que sea la tierra con agua, obviamente. No, mira, yo la verdad que en términos de experiencia de otros países, es lo que hay, es lo que nosotros podríamos conocer, pero no se puede trasladar mecánicamente esa experiencia a Chile. Y no olvidemos, porque el pueblo mapuche, el pueblo aymara, está en 4 países, son 4 estados, o 3. El pueblo mapuche está en 2, porque también está en el otro lado de Argentina. ¿Qué pasa con el pueblo mapuche argentino? ¿Qué pasa con el pueblo aymara boliviano o peruano? Entonces eso también hay que preguntárselo, ¿ya? Claro. Eso. Sí, es cierto. Oye, veo que pregunta Sergio, ¿cuál es la población de los pueblos originarios en Chile? Son 2.189.000, si no me equivoco, Sotero, ¿no? Sí. Eso según el censo, 2.185.000. Eso, me equivoqué Y en 4.000. en orden decreciente son mapuche, aymara, diaguita, atacameño, quechua, rapanui, coya, cahuéscar, yagán. En ese orden de mayor a menor. ¿Ah? Claro, y los mapuches son 1.700.000 más o menos, que son casi el 80%. Hay que tener ojo ahí, porque eso es la consulta que se le hace en el Instituto Nacional de Estadística en el último censo, porque es súper complejo la pregunta. Sí. Le dicen, ¿usted se siente de algún pueblo? ¿Perteneciente Sí. a algún pueblo? No te van a decir, ¿usted de qué pueblo es? Porque no debieron preguntarse eso, debería estar clarito ahí. Porque también Claro. hay personas que no tienen el apellido y no saben que son de un pueblo originario. Claro. Es el caso que les pasa a los de Aguita fundamentalmente. Claro. Muchos mapuches también se tuvieron que cambiar el nombre por el tema de la discriminación. Muchos aymara. Claro. También es un dato relativo. Ahora, Sí. si uno lo viera en términos científicos, o sea, los genes, yo creo que hay que ver los partidos de fútbol cuando juegan los chilenos. Hay que ver Claro. la cara nomás de todos nosotros, y todos tenemos ahí rasgos, la mayoría, Sí, sí, de sí, algún sí. pueblo original. Entonces, eso es Claro. súper relativo. Sí. Y Pero lo eso otro, son lo así. otro, y Sí. lo otro que es súper importante, no basta solamente con tener el apellido. Sí. No basta solamente con tener la sangre, por decirlo así, sino que hay que cultivarla. Hay un proceso de revitalización cultural tremendamente importante, ¿ya? Sí. Hoy día ya la gente está recuperando en parte el lenguaje, ¿ya? Por eso yo le decía Sí. Marimari Peñi, Marimari Sí. Lamien, Camisaraki,
Eso estamos tratando, incluso desde el Estado. Yo trabajo, todavía estoy trabajando en el Ministerio, desde ahí tratamos de construir esto y de trabajar con las comunidades y de dialogar permanentemente. Nuestro programa tiene ese mérito. Yo, por suerte, digamos, tengo la suerte de estar en ese programa, que es bien chiquitito, pero ojalá ese programa estuviera en todos lados. Entonces, el sentirse mapuche es una cosa, pero también es el hacerse. Sí. Yo siempre les digo a la gente, a lo mejor, incluso, ojo con esto, la película Un hombre llamado Caballo, no sé si la vieron, de los años 70. Sí, yo la vi. Sí. El inglés, no me acuerdo, el norteamericano. Sí, cuando lo cuelgan. Para hacerse parte tenía que cumplir con todas las cosas que hacían claro. el pueblo originario. Y ahí él se sintió partícipe y ellos lo reconocieron como parte de su tribu. Claro. Entonces, hay que tener ojo con eso, porque hay algunos que incluso se cambian el apellido y no quieren ser mapuche, no quieren ser aymara. Son los menos. Sí. Bueno, eso es importante porque volviendo a lo Nueva Zelanda, lo que preguntaba Sotero también y lo que decías tú, ahí hay un caso interesante porque ahí hay un tratado, el Tratado de Waitangi, que es de 1840, que firmaron los maoríes con los británicos, ¿no? Porque Nueva Zelanda fue una colonia británica también. Y firmaron un tratado ahí con los... No, es homenaje a la reina, ¿no? Sí, no, claro, porque son parte de la Commonwealth y toda la comunidad británica y todo eso, ¿no? El cumpleaños de la reina es feriado allá, pues. Claro, por eso te digo, pues, si todavía está toda esa relación media extraña que existen en todos esos países, ¿no? Entonces, hay una serie de contradicciones. Efectivamente, ese tratado para los británicos fue una victoria, pero para los maorí también sienten que fue una victoria para ellos, que se les reconoció, ¿no? Como suele suceder en muchos de estos eventos históricos. Pero pocas veces se respetó. Entonces, el año 75 se instaló un tribunal en Nueva Zelanda, cuyo objetivo fue y es el reconocer o el examinar, más bien, el examinar todos los juicios pendientes que existían en relación a las tierras maorí, ¿no? Porque aquí en Chile, por ejemplo, existieron los juzgados de indios que estaban para defender a los mapuches, supuestamente, ¿no? Para ver todos los litigios de tierra, qué sé yo, pero en general fallaban a favor de los latifundistas, ¿no? O sea, rara vez defendieron a los indígenas, pues. Bueno, allá este tribunal se instaló precisamente para tratar de defender o revisar por lo menos los juicios que existían pendientes. Ahora, uno de los problemas que tenía era que era consultivo, si al final resolvían otros, ¿no? Pero efectivamente, tal como tú señalabas, allá existe participación, hay siete escaños reservados en el Parlamento para los maorí. ¿Ya? Eso se logró. Eso acá todavía no existe. Está ese reconocimiento y están los siete escaños reservados. Hay una oficina ya, un ministerio de asuntos maorí, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas existen, programas económicos, proyectos en relación a la educación intercultural, al idioma maorí, que es también oficial. O sea, grandes avances en relación a esto. También está el caso de España. En España están las comunidades autónomas. ¿Cachai? Ahí hay otro ejemplo, ¿no? Pero las comunidades autónomas que dependen del Estado central también. Entonces hay que ver también, bueno, son experiencias que hay que estudiar. Y por supuesto la boliviana y la ecuatoriana, porque tienen otras connotaciones, que se autodeclaran como plurinacionales, estados sociales de derecho, como en el caso boliviano, por ejemplo,
que claro, fue derrocado por un golpe de Estado, cambió, pero está la experiencia, ¿no? O el caso ecuatoriano, que está todo basado en el buen vivir, o en el cume muñén, o en el suma causai quechua, que es todo un modo de vida distinto, ¿no? Que el cume muñén mapuche, ¿no? Que el buen vivir, que es una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Donde el centro no es el hombre, ni siquiera es la naturaleza, sino que el centro es la vida. O sea, todas las relaciones de reciprocidad, solidaridad, complementariedad. O sea, si es que hubiese una nueva constitución y la nueva constitución dijera el centro, el centro acá no va a ser la propiedad privada, sino que va a ser la vida, claro, ahí cambiaría todo el modo de organización y toda la institucionalidad chilena, po. Y eso sería maravilloso, po. ¿Cachai? Eso sería el modo de vida de los pueblos originarios, po. Pero claro, eso sería ya un sueño, po. Eso sería un sueño, ¿ya? La otra revolución. Claro. Bueno, amigos, compañeros, porque se suponía que íbamos a estar una hora ya, nos estamos acercando a la hora y media. Les dejo algunos minutos para que se despidan de los amigos de Casa Quintil y están cordialmente invitados, desde luego, ¿no? Ya, Mira, aquí perfecto. hay un saludo que llega a Carlos González, a Tito Tricot, Sergio Rojas saluda, Raúl Donoso hace... Ustedes tienen el chat ahí a mano, ¿no? Raúl Donoso dice, una parte de la demanda de los pueblos ancestrales nativos es la propiedad de la tierra, un tema fundamental a discutir en la Convención Constitucional, en la propiedad privada para reordenar su tenencia y la propiedad social. Está bien, sí. Ya, y Carlos González envía saludos a Tito Tricot, Jorge Sí. Boy saluda desde Sao Paulo, y por ahí por otro lado llegan unos saludos desde Inglaterra y desde París. Estamos internacionales. Estamos internacionales. Está bueno. Ya pues, despídanse por favor. Sí, yo me tengo que retirar luego porque tengo otra reunión. Ya. Oye, agradecer a Casa Quintil, que además es un nombre mapuche. Aquí se llamaba Quintil Alimapu, yo vivía en Playa Ancha, aquí era Claro. donde se incendiaba todo. Bueno, sigue incendiándose. Eh, bueno, saludar a todas, sobre todo a las mujeres de los pueblos originarios, como tú bien te lo decías al principio, hoy es un día más de la conmemoración de la mujer indígena, expresada en Bartolina Sisá, una gran luchadora que murió justamente defendiendo a su pueblo, ¿ya? Pero junto a ellas también hay otras mujeres, ¿ya? Que también están invisibilizadas. Hoy día tenía un conversatorio del trabajo y ellas decían, somos varias las Bartolinas Sisa, somos muchas, somos miles, ¿ya? Uh-huh. Esperar que también hayamos o existamos varios los Taru, varios Caupolicán, porque es la única forma también de cambiar esto. Y claro, va a ser complicado para el cambio constitucional, pero ya se nos abrió una ventana, ¿ya? Es tan grande esa ventana que se están metiendo gente que no tiene por qué meterse, pero ya están viendo, y esa pelea es una pelea mucho más compleja, y Tito tiene razón. O sea, no basta solamente con constituir, con decir de que vamos a aprobar un nuevo cambio constitucional, sino que hay que ganar un nuevo proyecto país. De ahí los pueblos originarios tienen que estar presentes tremendamente. Así que agradecerle a todas y a todos, y me tengo que ir porque me están llamando. Gracias, Tito, y gracias por conocernos también. Ahí vamos a estar intercambiando algunas cosas y Vale. para el 12 yo creo que habría problema. Podríamos ahí ver algo a lo mejor más preparado también. Seguro. Seguro, ¿Ya? no hay problema. Listo. Eso. Oye, lo otro, Tito, a propósito de lo que decías tú, yo estuve el año 98 presidente de la Federación de Estudiantes de la UPLA. Y en ese tiempo era el único mapuche en una federación de estudiantes
Ah, mira. Después fue otro allá en la Universidad de la Frontera, en la UBLA, por Claro, la UBLA. claro, está Y bien. justamente ahí tuvimos vínculos con Peñis de allá de Cerro Alto, donde se hicieron las primeras tomas de recuperación en el año 98, justamente. Ajá, Y era pesado con los helicópteros ahí, con carabineros ahí, con los dueños de las forestales, pero ahí todos los mapuches andaban con sus motosierras y la hacían claro, sonar muy fuerte. Y después, a claro, propósito de lo mismo, estuvimos trabajando, yo creo que es un aliciente que, sobre todo de la universidad y de la Federación de Estudiantes, de haber empezado los trabajos o reiniciado los trabajos voluntarios en esa zona, sobre ya, todo en el territorio entre Lumaco y entre Lumaco y Purén, en la zona Julián, de ya, sí, Pichilón, que ahí más o menos donde fue el conflicto más pesado, pero estuvimos ahí. sí, Y los qué bueno, chiquillos, los estudiantes siguieron manteniendo el vínculo, no sé hasta ahora, pero por lo menos durante 10 años se estuvo en los sauces trabajando con los mapuches. ya. Se empezó a Ah, mapuchizar bueno, el aula un poco. Así que eso, bueno, ya, agradecerle a todos, me tengo que ir. ya, ya, Vamos a tener pues, harto que conversar. vale, Después me gracias, mandas tu Alex, teléfono, Tito. dale, Gracias, vale, Sote, yo me tengo que retirar. Ya, listo. vale, Chao. gracias, Gracias a chao, que todas estés y bien, todos. chao, No, nos vemos de nuevo, están invitados, ¿no? vale, Sí, gracias. Bueno, a mí no me queda más que despedirme, agradecerle a la Casa Quintil, a ti, Sotero, y a todos los que nos están viendo o escuchando. Y, y bueno, a mí no me cabe ninguna duda de lo que pasó durante el estallido y después durante el movimiento social que le sobrevino. Es lo mismo que ha vivido el pueblo mapuche por décadas, que es la represión brutal por parte de la policía y como decía antes, la inteligencia que tenía el pueblo mapuche para no solamente defenderse, sino que después también aplicar la contraviolencia organizada contra la policía y contra la represión. Y, y esa inteligencia que han tenido para sobrevivir ya estos últimos 20 años, y digo 20 años desde los eventos de Lumaco, precisamente, que fue en Lumaco cuando fue la primera vez que utilizaron la violencia política, cuando quemaron tres camiones de la Forestal Bosque Arauco y recuperaron dos fundos, Pichilencoyán y Pililmapu, ¿no? Que fue ahí cuando cambian su estrategia de lucha y cambian su demanda que decía adelante solamente por tierra y por razones culturales y la transforman en una demanda política, demanda por autonomía, por libre determinación. Y esa demanda es la que fue instalada desde esa época, digo, hasta hoy en día. Y hoy día no hay ninguna organización que yo conozca, por lo menos, ninguna de las organizaciones más importantes que existen hoy día, de las grandes, que no incluya dentro de su repertorio de demandas la autonomía mapuche. Y eso es gracias a lo que sucedió en esa época, en 1997, más o menos en diciembre, y por eso la importancia histórica que tienen los eventos de Lumaco. Y eso va a seguir. O sea, el conflicto chileno-mapuche no va a terminar ni con la represión, la militarización de las comunidades, ni nada. O sea, eso llegó para quedarse, ¿no? Eso, así que gracias Sotero, gracias por la invitación y gracias a todos los que están hoy día conectados. Ya, Eso, Mari. nos vemos. Mari, Mari. Chao. Ya, chao. Chao, chao. Chao, que te bien.